Distinguidos amigos, siempre es una bendición el poder reunirnos a través de la radio, a través de las redes, a través de nuestro canal de YouTube, a través de los distintos medios de difusión social. Y hoy más que nunca, hoy nos encontramos en la capilla del Santísimo, hermosísima por demás, en Base Aragua, en el templo parroquial, sede de la parroquia La Resurrección del Señor. Y esta tarde maravillosa vamos a conversar con nuestro párroco David Trujillo a propósito del 15º aniversario de la actividad emausiana en lo que es el eje central del país. David, muy buenas tardes, bienvenido. David es amigo y por supuesto siempre ha estado de alguna u otra forma ligado a Planeta Tierra, y qué mejor momento hoy para conversar de lo que significa Emaús específicamente para esta parroquia y para toda Venezuela. Gracias, Cosimo, por la invitación que me haces de estar, o por la honra de venir a visitarnos aquí a tu casa. Bien, Emaús es un movimiento que apenas en el 2028 cumplirá 50 años. Tiene menos de 50 años de fundado. En el 78 se hizo el primer retiro en Miami, en una parroquia de Miami. Y desde entonces se ha ido extendiendo por todo el mundo. Aquí llegó hace 15 años. Y precisamente así, aquí a Maracay, a la diócesis de Maracay, que comprende el estado de Aragua. Un poco antes, hace veintitantos años, había llegado a Cumaná, pero no acuajó la iniciativa. Posteriormente llegó a Caracas y, bueno, tampoco quedó como un poco encapsulado. Fue aquí en Maracay, hace 15 años, donde se llevó a cabo el primer retiro, y a partir de aquí ha sido una hoguera que se ha encendido por toda Venezuela, por la mayor parte del territorio nacional. Pudiéramos decir que Emaús es un grupo de apostolado. Sí, de hecho es curioso porque no nace como un grupo de apostolado. Emaús nace ante la iniciativa de un sacerdote que quería revitalizar su parroquia, quería como fortalecer sus grupos apostolados, ¿no? Era un retiro que tenía como objeto captar personas para que integraran la pastoral de su parroquia. Pero han tomado, o sea, ha ido... Yo creo que es un movimiento que ha ido, todavía nada está acabado, ¿no? Pero Emaús es un movimiento que está comenzando. Se va reinventando a sí mismo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que no solamente sirve para revitalizar los grupos. Aquí en mi parroquia, en La Resurrección, ha sido una bendición. Se han fortalecido los grupos de apostolado, la pastoral familiar, pero es que además forma parte de un grupo. Ellos son un grupo que tienen una pastoral muy concreta. En este caso, yo he designado a Emaús los responsables de la atención de aquellos que están casados, divorciados, vueltos a casar, ¿no? Y ellos se encargan y son los responsables de la formación, la catequesis, de motivar al matrimonio a aquellos que pueden, o de insertar a los que no pueden por la situación irregular en la que están a la vida eclesial. Por eso es un apostolado y es muy activo, es muy dinámico. Pudiéramos decir, bueno, que nace tratando de captar personas para los distintos grupos, ¿no? Sí, nació así. Y luego, en este proceso de captación, se convirtió en un grupo per se. Sí. Y ha comenzado a trabajar. Bueno, tú acá, en La Resurrección del Señor, le tienes como función principal, como misión, trabajar con parejas, con esposos, con personas que se han vuelto a casar, como lo mencionas. ¿Y en otras parroquias funciona de igual manera o tiene otras funciones? Cada párroco lleva una pastoral parroquial y designa al grupo de Emaús algún apostolado en concreto. Quizás la atención a los niños, a los enfermos, no lo sé. Eso es libre de cada párroco. De cada párroco, sí. Lo que sí es que nos caracteriza el servicio. Al grupo de Emaús le caracteriza el servicio. Y tiene como fuente un retiro que se hace, no es fácil, es difícil, es costoso, ¿no? Es una inversión. Y pues se hace de caballeros y de damas. Comúnmente yo recomiendo que el retiro se formen por 40 personas. Serían 40 caballeros y 40 damas. Serían 80 personas que van a estar trabajando insertadas en una parroquia. Supongamos que canta un poco, supongamos que en vez de 80 lleguen a 60. En el retiro van por separado. Sí. Un fin de semana es de caballeros, sí,
Y el siguiente fin de siguiente semana de damas o al revés. viceversa. Sí, sí. Ahora, pero los contenidos, David, que se dan durante el retiro para la formación de los emausianos, ¿es el mismo tanto para hombres como para mujeres? No, de hecho es curioso, ¿no? Se cambia, algunas charlas cambian basándose un poco en el origen, en la génesis de estos retiros. No es lo mismo, esencialmente sí lo es, pero hay cosas que diferencian, ¿no? Hay cosas puntuales para la mujer y cosas puntuales para los hombres. Sí, por ejemplo, el símbolo del hombre es la rosa. Eso tiene un porqué. El símbolo de la mujer es la mariposa. ¿Pudieras contarnos el porqué? No, tiene que hacer el retiro para poder saberlo. Sí, exacto. Perfectamente. Ahora, durante el retiro, que pudieras compartir con toda la gente que nos ve y que nos oye, el contenido, digamos, catequético sí es el mismo. Es el querigma, en el fondo. Quizás muchos que lo hacen no lo conocen, pero es el querigma, es el anuncio del Evangelio. Yo creo que Emmaús yo lo veo de esta manera, ¿no? Voy a utilizar dos imágenes para describir un poco lo que es Emmaús. La primera imagen es un río crecido. Es un río que tiene que ser canalizado. Es un río que está llamado a fecundar todas las tierras que toque, pero tiene que canalizarse porque puede convertirse en un río crecido. Puede incluso hasta convertirse en una iglesia paralela o en un club social o en una secta. Es posible. Esa amenaza la tienen todos los grupos, sobre todo los grupos emergentes. La renovación carismática. Quizás cuando saltan los egos. No, los grupos, cuando nos desviamos del centro. Cuando pretendemos llevar, por ejemplo, un apostolado sin el apóstol, sin el párroco o sin el obispo. Cuando pretendemos prescindir de la autoridad eclesial, eso ya no es iglesia. Se rompe. Claro. No podemos vivir un cristianismo sin Cristo. No podemos pertenecer a una parroquia sin el párroco, o a una diócesis sin el obispo. ¿Y qué significa precisamente el hecho de que la gente ya se convierte en emausiano, participa en el retiro y se incorpora a ese trabajo práctico dentro de la parroquia? Te dije que íbamos a utilizar dos imágenes. La primera es un río, ¿verdad? La segunda imagen que yo veo en referencia a Emmaús, yo creo, no es una imagen, sino que yo creo que el retiro es como poner las bases, es como crear el ambiente para que haya un encuentro con Cristo, un encuentro muy personal, un encuentro de aquel que por las razones que sea ha estado alejado, ha apostatado incluso de su fe o incluso no ha creído. Al retiro de Emmaús, y es una de las cosas que más me enganchan de este movimiento, es que no hay limitante. Tú puedes ser homosexual y tú puedes hacer Emmaús, tú puedes ser apóstata, ateo, tú puedes ser un santero, no pasa nada. Puedes hacer Emmaús, puedes ser protestante, evangélico y no pasa nada. Tú puedes hacer Emmaús. Pasa después del retiro, que la misma persona termina reencontrándose. Es distinta. Basta con que veamos las misas de clausura o que tengamos contacto con algún emausiano. Han sido muchos los artistas que han hecho Emmaús y se han estado proyectando, se han estado manifestando en favor de este movimiento. Yo sí sé que es una gracia, es un kairos, es un instrumento de Dios para llevar a llegar al hombre, para tocar al hombre, para que el hombre se abra a él. Nos sentimos, en el retiro nos sentimos amados, nos sentimos perdonados, y eso no tiene precio. ¿Se reconcilia la gente con su niño interior durante el retiro de Emmaús? Entre otras cosas, sí, es verdad, sí. Se fundamenta en la sorpresa, nos dejamos sorprender. Y también en el testimonio, es eminentemente testimonial. ¿Disminuye en la persona ese sentimiento de apego hacia las cosas una vez que hace Emmaús? Emmaús no es una panacea, no es una fórmula mágica, no es una fórmula mágica. Ciertamente, te damos herramientas y tú tienes que trabajar. Respondiendo a la pregunta que me decías al principio, ¿qué pasa después de Emmaús? Bueno, lo mismo que pasó, mire, ¿por qué se llama Emmaús? Emmaús es una población de Jerusalén, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, que dista. La primera mañana, aquella mañana de la resurrección, dos discípulos que no sabemos quiénes eran, uno se llamaba Cleofás, el otro ni siquiera sabemos su nombre, iban amilanados, achicopalados, deprimidos, iban empequeñecidos por lo que habían acontecido con el maestro. Iban a Emmaús, supongo que vivían en Emmaús o qué sé yo,
Y resulta ser que en el camino se encuentran a un hombre, A un caminante. a un caminante que se les une en el camino. Es normal, eso es normal. Y comienzan, el otro en un principio se manifiesta extrañado, porque tan triste que llevan, de que tanto hablan. Y entonces ellos responden, ¿eres tú el único que no sabes lo que ha pasado en estos días en Jerusalén? Y él dice, ¿qué cosa? Lo de Jesús Nazareno. Nosotros creíamos, nosotros pensábamos, pero ya ves, es verdad que esta mañana unas mujeres nos sobresaltaron diciendo que no habían visto su cuerpo y que incluso unas apariciones de ángeles, pero a él no lo vieron. Y ahí comienza una conversación. Lástima que no sabemos exactamente ¿Qué hablaron? Solamente el evangelista Lucas nos dice que aquel hombre les dijo, qué torpes y necios sois para entender la palabra de Dios, ¿no? Y les explicó todo lo que concernía a él en las escrituras, o sea, cuando hablamos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Al final, cuando iban llegando a Emaús, él hizo ademán de seguir de largo. Y los otros le conminaron, no vale, quédate, está tarde, es peligroso. Y él se quedó. Y bueno, supongo que se descansaron, se habrán lavado los pies, las manos, la cara, y se alistaron para comer. En la cena, aquel hombre, aquel extraño, agarró el pan y lo partió. La fracción del pan es el símbolo de la Eucaristía, porque fue lo que hizo Jesús en la última cena. Y allí se le cayeron las vendas de los ojos y reconocieron a aquel que les caminaba con ellos. Se le desapareció. A esa hora, es curioso, yo siempre digo, era tarde para que el caminante siguiera, pero a esa hora, más tarde aún, se levantaron y regresaron corriendo a Jerusalén, desandaron el camino para ir a encontrarse nuevamente con los apóstoles y decirles que Jesús estaba vivo. Eso es Emaús. Es un encuentro con Jesucristo en el que yo lo reconozco en la fracción del pan, en el hermano, y en el que necesariamente tengo que salir a decir lo que Él ha hecho conmigo. Ojalá y tú, Cosimo, y tu familia puedan llegar a ser Emaús. Ojalá Dios permita, claro que sí. ¿Qué se necesita para participar en el retiro? Eso también me lo habían preguntado previamente cuando la gente supo que íbamos a tener esta amena conversación. Bueno, imagino que muchos no acostumbran a ir a la misa, sí, y entonces no saben porque tú lo repites de manera reiterada en cada misa, pues, claro, cada vez que finaliza la misa, que haces la invitación. Pero ¿qué se necesita, David, para participar? Yo creo que, bueno, en un principio, cuando Emaús estaba naciendo, pues sobraban puestos, sobraban cupos, ¿no? Hoy en día, mientras más crecemos, más gente quiere hacer Emaús y menos cupos hay. Te voy a poner un caso. Acabamos nosotros de hacer el nuestro. En las damas existían 160 aspirantes, 160 personas que querían hacer damas, para un cupo de 40. Entonces se quedaron más del doble por fuera. Yo te iba a responder suerte, pero no es suerte lo que necesitamos. Dios llama y bueno, cada día se está expandiendo más en nuestras parroquias. Intégrate a tu parroquia, pregunta si hay Emaús, o ten un amigo o búscate un amigo, seguramente porque una de las razones por las que más nos estamos expandiendo es porque el que hace la experiencia quiere que el otro lo haga. Un amigo, un hermano, un familiar, un cónyuge. Y eso también nos ha ayudado a expandernos más. Los caballeros todavía hay, o sea, no son como las damas, eso en todas partes, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de la fe. Los caballeros llegamos a 56 personas para un cupo de 40. No obstante, eran más de la cuenta, ¿no? Y bueno, hay que hacer una selección. Entonces, ¿qué se necesita? Yo no sé, yo supongo que el llamado de Dios, el por lo menos tocar la puerta, y el esperar, el aguardar. Que nos llamen, porque sí es posible. ¿Qué hacen con el excedente de cupos? ¿Se abrió otro retiro? No, porque es muy costoso. Porque eso es por temporada, ¿no? Sí, yo lo hago aquí en la parroquia y es lo más recomendable. Lo hacemos una vez al año, el de retiro de caballeros y el de damas, son 2 retiros. Pero en algunas parroquias se hacen 2. ¿Cómo se selecciona de 160 las 40 que van a ir? Buena pregunta. Yo por lo menos en mi parroquia, mi responsabilidad es mi parroquia. Yo trato de que sean de mi parroquia, que vivan aquí, que hagan vida aquí. Porque ¿de qué sirve que venga de Caracas? Después, ¿qué continuidad va a haber? ¿Cuál es porque la idea es que se inserten a la vida parroquial. Claro, porque en esos 160 hay damas de todas las parroquias. Vienen de otras partes. Ahora, pero las otras parroquias no hacen también su retiro de Emaús. No todas las parroquias tienen. De las 64 que hay 36 parroquias que tienen. Estamos creciendo. Hasta no hace mucho tiempo habían apenas 18, 15.
Hoy ya nos hemos duplicado. Y los sacerdotes están, porque ven la efectividad, el espíritu, cómo se mueve, y están ganándose a Emaús. Incluso los sacerdotes, yo hice Emaús, yo hice retiro de Emaús, y los sacerdotes los párrocos deberían de hacer el retiro para entender mejor y poder convertirse en buenos compañeros de camino. Para celebrar este 15º aniversario de Emaús, ¿qué actividades tiene la diócesis y la parroquia particularmente? Bueno, no, la parroquia se inserta a lo de la diócesis. Sí, es una Porque por allí me diocesana. escribía Héctor Molina, colega, locutor, amigo, y él trabaja, sirve parroquia catedral, y entonces él también me hablaba de la caminata, me hablaba Sí. de algunas actividades generales que lleva adelante la diócesis. Tenemos programada para los 15 años esa caminata que va a ser el sábado 4, este sábado que viene, y va a ser desde Las Ballenas, el Parque del Ejército, a las 8 de la mañana hasta el Hotel Maracay. Y vamos a terminar allá con una bailoterapia. Eso es una de las cosas que tenemos programada. Podemos llevar a la mascota, podemos llevar a todos los que... No necesariamente tienen que ser emausianos. Esta es una manifestación de fe. Puede ir el que quiere. El que quiera caminar, No hay que problema. camine y Exacto. disfrute. Y disfrute. Se llama 11K porque entre Jerusalén y Emaús existen 11 kilómetros. Sabemos perfectamente que no hay 11 kilómetros entre La Ballena y el Hotel Maracay, pero es un nombre simbólico. Sí, 11K. 11K este sábado. Este sábado. Luego, bueno, tenemos las Olimpiadas, que también se hacen parroquiales, arciprestales, para terminar en las diocesanas. Eso sí se va, ya incluso aquí ya hicimos una selección. Hay disciplinas como softball, voleibol, tenemos pelotica de goma, dominó, todo ese tipo de actividades. Una vez que se seleccionen, se van a llevar las eliminatorias y hasta el final del cuadrangular. Pero eso será hacia junio, julio, que vamos a tener esa eliminatoria. Eso también se hace por parroquia y no necesariamente tienen que ser emausianos los que lo hagan. Aquellos que dentro de una parroquia, formando parte de otro grupo de apostolado, quiere y puede, lo hace. Por ejemplo, Legión de María, si tiene alguna persona que destaque en un deporte, por ejemplo, o en lo que se está... Ellos se organizan y ellos representan a su parroquia. Representan a su parroquia. En un evento emausiano, no pasa nada. Maravilloso. David, hablando ahora un poco, ya, bueno, hemos aclarado todo lo que tiene que ver con la hermandad de Emaús. Hablando un poco de la parroquia, recientemente yo tuve la oportunidad de conversar con algunas personas y hacíamos referencia precisamente a ese trabajo maravilloso que se ha desarrollado en la parroquia La Resurrección del Señor, porque es una parroquia que ha tenido un crecimiento exponencial, pero no solamente en lo físico, en la planta física de la parroquia, sino también en la espiritualidad, en la participación, en los grupos de apostolado. ¿Pudieras tú hablarnos un poco? Ya lo hiciste en Semana Santa, el sábado de gloria, cuando brindas la homilía, haces como que un informe de gestión de las actividades propias de la parroquia, sí, a lo largo del año eclesiástico. Y allí, bueno, de alguna manera resumía los puntos más importantes de esta parroquia a la cual nosotros pertenecemos y del párroco del cual particularmente estamos muy orgullosos. Háblanos un poco de ese crecimiento, lo que encontraste y por dónde va la cosa, ¿no? Porque no es solamente, reitero, la planta física del templo parroquial, las refacciones a la capilla de la Santa Cruz, no, tiene que ver también con el crecimiento de los grupos de apostolado, la incorporación de la gente, el desarrollo de esos grupos, los talleres de formación, que no son solamente talleres de formación teológica, sino hay formación de todo tipo, que se ven en las distintas sedes físicas de la parroquia. Háblanos un poquito tu percepción como párroco y toda esa gente maravillosa que te ayuda, que te apoya y que te sigue en todos estos proyectos. Yo creo que, primero no es mi obra, es la obra de Dios ciertamente, pero de la que ciertamente también se utiliza gente
Sí, yo creo que ciertamente, pues, Bueno, él se vale de sus instrumentos, ¿no? sin el sacerdote, ¿verdad? No hay posibilidad de seguir. Sin la cabeza no podemos, ¿verdad? Pero sin la cabeza sola, sin el cuerpo es imposible. Yo creo que sí, aquí ha habido un engranaje muy bien acoplado. Hemos tenido la fortuna, yo he tenido la gracia de contar con gente muy valiosa, entre ellas te cuento a ti y a tu familia, de la que me siento muy unida. Y junto con personas muy capaces, gente muy dada, gente que estaba esperando nada más que se le motivara. Nosotros llegamos aquí, cuando yo llegué aquí hace 10 años atrás, la planta física, pues solamente teníamos las estructuras metálicas, ¿no? En el templo. En la capilla, de hecho, se celebraba, era la misa en la capilla, porque no había un lugar así, pues, digno. Poco a poco hemos ido haciendo ver que hay que diferenciar entre la casa y el hogar, ¿no? Yo creo que algo sí debiésemos hacer parangonar. Hay que diferenciar entre el templo y la iglesia viva, que la formamos todos los bautizados. El templo se construye y se va a construir tarde o temprano, con la ayuda de Dios y con la ayuda de las personas que nos rodean. Vamos a verlo concluido, con todas las comodidades que tiene. Además, me gusta hacer las cosas una sola vez. Te podrás dar cuenta que lo que hemos hecho procura no repetirse, o sea, una sola vez para toda la vida, en la medida de lo posible. Pero ese es el templo físico. El templo espiritual, la iglesia, la comunidad de personas que hacen vida en este templo, por poner un caso, o en el caso de la capilla de la Santa Cruz, es la común unidad y que no se limita solamente a la parte espiritual, va mucho más allá. Yo creo que no basta con alimentar el alma, hay que alimentar el cuerpo. Y por eso hacemos, por ejemplo, tenemos actividades para la salud, tenemos asistencia médica. De hecho, tenemos un consultorio en la capilla de la Santa Cruz llamado Dr. José Gregorio Hernández, en el que atendemos jóvenes, niños, ancianos, hacemos jornadas médicas, hasta incluso jornadas veterinarias, y de todo eso aprendemos. Aquí sí, hemos hecho actividades con los ancianos, con los niños, talleres de locución, por ejemplo. Hemos construido, estamos casi inaugurando ya, está operativo, no está del todo, un cafetín. Y la idea del cafetín está hecho para no solamente compartir y encontrarnos, sino para dictar talleres de corte y costura, de peluquería, de repostería, de panificación, porque eso es lo que buscamos, enseñar algo a alguien que le pueda beneficiar para seguir adelante. Eso es comunidad. Y bajo esa tutela y bajo esa mística hemos estado haciendo lo que hacemos. Los grupos se han multiplicado. Sí, ahora mismo contamos con 14 grupos. Cuando llegué creo que no había más de 5. Incluso los grupos de música. Sí, de hecho son 6. En mis tiempos había uno solo. Había uno. Ahorita son 6 grupos de música. Niños, de no tan niños, de jóvenes. Los que eran jóvenes cuando llegué ya no son tan jóvenes, pero siguen siendo un grupo muy efectivo. ¿Es difícil articular todos los grupos en un trabajo orientado a ese documento? Yo recuerdo que tú en una oportunidad hiciste un documento bien interesante titulado La Parroquia Ideal, sí, que es, digamos, es la bitácora de esta parroquia, la Resurrección del Señor, y hacia dónde vamos, ¿no? Orientando todos los esfuerzos. Háblanos un poquito de la Parroquia Ideal y cómo articular desde el párroco a todos estos grupos, ¿no? Para que puedan interactuar de manera sinérgica y no terminen como que causándose entropía uno con otro. Bueno, ciertamente, hace 10 años, este año cumplo 10 años de haber llegado a la parroquia. Yo tengo 33 años de sacerdote y este año cumplo 34, son unos añitos de experiencia. No me pregunten qué edad tengo, pero sí me ordené muy temprano. Empezaste muy jovencito. Sí, muy jovencito. A los 12 años comencé en el seminario. Bueno, lo cierto es que cuando yo llego a tomar posesión de esta parroquia, que no era parroquia, era una cuasi parroquia, yo me planteo hacia dónde caminar, hacia dónde ir, y me planteo la posibilidad de convertir la Resurrección, que estaba casi tabula rasa, que estaba casi en nada, en una parroquia ideal. Y me pregunto, ¿cuál es el ideal de parroquia? Esa es la pregunta que me hice en aquel momento. Y me voy a la Biblia. ¿Cuál es la iglesia naciente? ¿Cómo eran las primeras comunidades? Y allí en los Hechos se nos habla de unas comunidades nacientes cristianas que se caracterizaban, entre otras cosas, por el amor entre ellos, por la oración, por el sacrificio, la entrega, el servicio, por la solidaridad. Dice la palabra de Dios que ninguno de ellos pasaba necesidades, porque lo que tenían lo compartían.
y había tal fraternidad entre ellos que Cristo era el centro. Y es lo que he intentado. Cada año es un plan. La diócesis tiene un plan pastoral y lo sigo, pero yo también tengo el plan parroquial que se une al de la diócesis. Y mi plan ha sido cada año ir tocando y trabajando un tema en particular. Recuerdo que fue la unidad, el primero, después la diversidad, o sea, la unidad en la diversidad, porque la unidad no es uniformidad, la diversidad es la aceptación de la diferencia, de la divergencia incluso. Lo cierto es que después hablé de oración, la comunidad de oración, y en cada año se iba haciendo algo en particular, que dejara como una huella, ¿no?, sobre ese en particular. Hemos tenido trabajo hasta en la ecología. Hemos hablado del año del cuidado. Sí, la parroquia verde. La parroquia verde. Y hemos tratado de hacer los jardines, por ejemplo, en torno a la ecología. Además, porque yo soy un hombre, casualmente, yo he estudiado, además de lo teológico, he tenido la oportunidad de sacar un doctorado en el AUPEL y mi tendencia es ecológica. Mi doctorado fue sobre la educación, pero con un tinte ecológico. Con un tinte ambiental. Ambiental, sí. Y que no es solamente ambiental, lo ecológico abarca mucho más allá. Es la manera como debemos vivir en este mundo, cómo debemos cuidarnos y cuidar este mundo. Y me encanta la ecología. Lo cierto es que la solidaridad, hemos tocado esos temas año tras año y hemos trabajado a lo largo de él. Y eso es lo que me ha movido y es lo que quizás sea, porque le hemos visto el queso a la tostada, ¿no? Nos hemos planteado temas y metas concretas y hemos trabajado en función de esas metas. Y esa meta ha llevado a otra meta, mejor acabada. También acá en la parroquia, en Base Aragua, en el templo parroquial funciona el columbario, que también es novedoso, nuevo, y no todas las parroquias tienen uno. ¿Cómo surgió la idea de hacer el columbario acá en Base Aragua? Bueno, mira, primero que el columbario no es nuevo en la iglesia, en Europa y en muchas otras partes del mundo existe. Es más, el cementerio nace al lado de una iglesia. La iglesia ha sido la portadora de esa idea de enterrar, porque Cristo fue enterrado, Cristo fue sepultado, y la sepultura es parte de nuestra fe. Jesús fue muerto y sepultado, ¿no? Lo que pasa es que en Venezuela pues no se diferenciaba, el gobierno, el Estado asume la parte del entierro, de la creación de cementerios, y con la cuestión, ¿no?, de la inseguridad, del atropello, de las profanaciones de tumbas, surgió una necesidad, la necesidad de... bueno. Pero la iglesia aprobó la cremación. Hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo. La cremación, hubo un tiempo en el Código del 17 que fue prohibida por la iglesia, por el Código de Derecho Canónico, como una expresión en contra de la resurrección. Pero hoy en día, a partir del Código del 83, cualquiera que quiera incinerarse lo puede hacer, o mandar a su familiar a cremarse. Eso no es, siempre y cuando no lo haga en contra de la resurrección. Lo hago porque no es problema, porque yo igualito, polvo eres y al polvo volverás, y en polvo nos convertimos. Entonces, el columbario ha sido como la respuesta a un servicio y la respuesta a una necesidad. Sí, que hoy, wow, es tan necesaria. No en todas las parroquias las hay, porque se requiere de recursos para crear para poder construirlo y para tener todas las condiciones. Pero el que lo tiene es también una entrada. Tengo que reconocer que ha sido una bendición para la parroquia, porque gracias al dinero que entra por el columbario hemos podido seguir construyendo lo que ustedes están viendo, y seguiremos construyendo hasta el día en que ya termine de comprarse todos los nichos. No obstante, también existe una cuota de mantenimiento para el columbario que mantiene también la iglesia. Son formas y maneras, nos reinventamos. Y yo creo que, además, porque hay que verlo. Claro, se genera de manera autónoma los recursos necesarios para invertirlos en la misma comunidad, en la misma iglesia. Y el servicio que se presta, ¿no? Porque hay que ver. Tú imaginas, a mí me llegó gente, padre, enterré a mi madre hace 2 meses y fui al cementerio hoy y la tumba estaba saqueada, estaba profanada. ¿Tú te imaginas el dolor que eso? Bueno, aquí no va a haber ese problema. Tenemos un lugar digno. Nuestro lema es provoca morirse. Así será de bonito. Hasta una fuente hay, para que tengan idea. Cuando quieran venir a visitarlo, vengan y se enamoren. Mucha gente se ha quedado aquí enganchada porque ha venido a enterrar a uno de sus muertos. Y después entonces hace vida aquí en la iglesia. Es interesante. Ha sido una bendición en todos los sentidos. Ahora, en relación a la planta física de Base Aragua, David, en algún momento hablamos
una vez en la radio de la Escuela de Teología, Sí. existía el proyecto de construir la Escuela de Teología acá, Sí. en los espacios donde funciona el templo parroquial, digamos, en un anexo del estacionamiento. Ese proyecto todavía lo tienes allí sobre el escritorio para traer la Escuela de Teología para acá. De hecho, es una de las condiciones que hay para poder otorgarnos el terreno. La alcaldía nos lo dio, y porque este es un terreno que estaba dedicado a un centro educativo. Y eso va. Solo que es un complejo parroquial que involucra no solamente el templo, La casa la casa párroco. parroquial, los salones parroquiales, sino también la escuela de teología. Esa escuela de teología existe ya desde hace más de 20 años, 25 años tiene. La fundó un padre pasionista que atendía a esta comunidad. Y funciona ahora mismo en una sede prestada en Las Adoratrices. Algún día, porque ni siquiera casa, yo no vivo en esta parroquia, no tengo ¿No tienes casa porque acá en estamos construyendo. Bazaragua? No, en Bazaragua no tengo. Pero la idea es llegar a construir eso y la sede de la escuela San De hecho, Justino. también falta la sacristía, ¿no? Terminarla. Sí, aquí faltan muchas cosas, ¿no? La sacristía, las oficinas del párroco o de la dependencia de la parroquia, el batisterio, Porque la ahora segunda está prestado en el despacho parroquial. Es eso que funciona como una despacho oficina parroquial. administrativa. Sí, no, bueno, de hecho eso es un baby room. La idea es donde funciona el despacho parroquial, es un lugar donde los niños van a estar cuando estemos celebrando la misa, jugando, entretenidos, mientras la misa esté, para que ellos no incomoden a otros. Esa es la idea de ese. Por De eso ese espacio. está lleno todo de vidrio, todo es visible, entre otras cosas por eso. Maravilloso. David, si quisieras tú, bueno, compartir algún mensaje, si pudieras escribir una pancarta para que la colguemos en lo alto de la colina Máster, que se ve de toda Maracay, en esa pancarta, ¿qué colocarías? Un grito de guerra que es propio de los emausianos y que podemos compartir. Jesucristo ha resucitado. Cualquier emausiano que haya hecho la experiencia de Emaús va a responder, en verdad resucitó, con fuerza y con ánimo. Yo creo que Cristo ha resucitado y lo estamos viendo, no solamente en la iglesia, un nuevo amanecer, sino en nuestro país. Hay aires de libertad, hay aire de esperanza. Jesucristo está resucitando y tenemos que hacer que resucite. 1.000.000 de gracias, el padre David Trujillo, párroco de la parroquia La Resurrección del Señor. Si ustedes quisieran más información al respecto de los grupos parroquiales, información sobre la hermandad de Emaús que funciona acá en la parroquia, pueden acercarse acá a Bazaragua o a la capilla de la Santa Cruz, y a través del equipo, los servidores pueden contactar a David para que puedan conocerlo y por supuesto apoyarle en todos estos proyectos maravillosos. Gracias por estar hoy en Planeta Tierra con nosotros. Gracias por la invitación y que se repita.